Bueno, me imagino que habrán estado leyendo un poquito la unidad 1 como les pedí la otra vez, ¿sí? La lectura número 1. Vamos a ir trabajando sobre eso. Ahora les voy a encargar algunas cosas que van a tener que hacer para la semana que viene, ¿sí? Entonces, vamos a compartir pantalla. Bueno, estamos dentro de lo que es el CBG, ¿sí? Lo primero que quiero que ustedes hagan después de que terminemos de ver el apunte, acá donde dice clases en época de cuarentena, vamos a ir a donde dice lectura 2, clase 2, lectura 1, y se va a abrir, ¿sí? Un listado de profesores, ¿sí? Donde habla de que hay que hacer una actividad. Ustedes no van a hacer la actividad que está al final de la unidad número 1. Ustedes van a hacer una actividad especial, una actividad extra. La van a encontrar acá, donde dice 110, y dice actividad. Yo hago un clic y puedo abrir la actividad. Es un documento de Word que es editable, ¿sí? Para que ustedes ya tengan, lo único que tienen que hacer es poner el nombre del alumno, la comisión 110, y responder a las 3 preguntas que están aquí. ¿Sí? Son 3 preguntas que tienen que responder, que me interesa que respondan eso y no que completen las otras que no me sirven de nada, ¿sí? Y para devolverla, van a ir al lado, ¿sí? Perdón, van a ir al lado, que dice enviar respuesta, van a hacer un clic en enviar respuesta, y se va a abrir un formulario. Ustedes van a tener que estar conectados con algún mail de Gmail. Como todos tienen teléfonos celulares, seguro que tienen un mail de Gmail, ¿sí? Así que van a completar el formulario con su mail, su apellido, su nombre, van a elegir la comisión, 110, y van a agregar el archivo como adjunto, ¿sí? Y lo van a subir ahí. Esa es la actividad que van a tener que hacer ustedes sobre la actividad número 1. Después viene una actividad más, ¿sí? Que yo todavía no se las autorizo a hacer, porque quiero que hagamos un repaso, que dice acá acceder. ¿Está bien? Acá van a aparecer los nombres de ustedes, pero ustedes no tienen la contraseña, así que no pueden hacerla. ¿Está? Entonces esto está hecho a propósito para que no lo hagan. Esto recién lo vamos a resolver la semana que viene, cuando yo haga un repaso de todo lo que dimos. Ustedes van a ver que hoy voy a empezar con un repaso de lo que se dio en la última clase, y voy a enganchar con esta clase. La semana que viene hago un repaso de las 2 primeras clases que dimos y engancho con la tercera clase. Siempre trabajo de esa manera. Como ustedes no me conocen, se los explico para que entiendan cómo vamos a trabajar. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo único que tienen que hacer para la clase que viene, como trabajo práctico, es esta actividad y enviando la respuesta en este lugar. ¿Ok? Igual está quedando en el video grabado. Aquel que no esté en la charla, y bueno, hará cualquier cosa. ¿Estamos de acuerdo? El único medio de entrega que hay es ahí a donde dice enviar respuesta. ¿Está? Mi Profe, mail, ¿en dónde está eso? en el aula virtual, en donde dice clases en época de cuarentena, en donde dice clase 2, lectura 1. ¿Está? Sí, ahí lo tenés, ¿ves? Ahí Contenido, lo encontré, gracias. clase en época de cuarentena, después bajás un poquito, ¿sí? Tenés la clase 1, que fue la semana anterior a Semana Santa, y clase 2, lectura 1. ¿Está bien? Acá tenés para descargar el material, aunque lo tenés en la lectura 1, igual lo tenés en la teoría. Acá habla de que tienen que hacer la práctica que está al final. Eso yo no lo pido, lo que pido que hagan es ese cuestionario que está ahí, que se hace en base a la lectura número 1, ¿no? Bien, entonces vamos a empezar a retomar un poquitito. Bueno, la semana pasada, la clase pasada, nosotros estuvimos hablando de todo esto, de cómo fue apareciendo la computadora, ¿sí? Y dijimos que el primer antecedente que hubo fue Don Babbage con su máquina analítica, ¿sí? Que no la había llegado a construir. En 1940, basado en esos estudios,
¿sí? de esa máquina analítica, y pensando principalmente en el cerebro humano, cómo funcionaba, Proper y Macaulay tratan, o mejor dicho, arman la primera computadora, ¿sí? Una computadora electromecánica. Entonces, para poder explicarlo un poquito más, bueno, vamos a hacer de cuenta que mi cerebro es esto que estoy dibujando acá, ¿sí? Nosotros tenemos que nuestro cerebro, ¿sí? tiene dos cosas. Nuestro cerebro, por un lado, procesa, pero también almacena, ¿está bien? Pero nuestro cerebro es como una persona, necesita alimentación. Necesita que nosotros le demos entradas, para que él mismo pueda, a su vez, procesarlas y obtener una salida, o salidas. Lo que ellos se dieron cuenta, ¿sí? es que había alguna problemática, porque esto no funcionaba del todo bien, algo estaba pasando. Si tenían que cambiar un programa, había que parar, o sea, a ver, había que recablear todo, existían gran cantidad de problemas. Entonces aparece otra persona que se llama von Neumann y dice, no, mire, el cerebro realmente no solo procesa, sino que también almacena. ¿Sí? Por eso que es tan importante nuestro cerebro. Yo siempre digo, a ver, cuando yo estaba en primer año de mi secundario, me dieron historia antigua, me dieron geografía antigua. Me importaba Cleopatra, Nerón, el arco de Constantinopla, qué sé yo, todas las cosas que habíamos visto. El Coliseo romano, la ubicación de distintos ríos en distintos lugares de Europa, de Asia. ¿Qué me importaba el Po, el Rodo, el Arno? No me interesaba. Pero la cabeza mía iba absorbiéndolo. 20 años después me tocó estar en Italia, como digo yo. A ver, no le tuve que preguntar a nadie de qué era el Coliseo, qué era el río Po y qué era el río Arno. O sea, yo sabía que estaba en Italia y qué era lo que pasaba, y que el monte Etna estaba en Sicilia. A ver, esas son las cosas raras que tiene nuestro cerebro. El problema está que si a ese cerebro nosotros no lo alimentamos, no leemos, no escuchamos, ese cerebro se anquilosa y no va a producir ninguna salida. Entonces la única salida que va a salir es un simple fernocchio, como dicen los italianos. ¿Sí? Famoso ruidito. O sea, esa famosa imagen de Homero Simpson cuando le hacen la tomografía de cabeza, ¿no? Que encuentran un monito que hace tachín, tachín, tachín adentro, ¿no? Bueno, aproximadamente eso. Entonces, von Neumann lo que dice, no, miren, a ver, esto tan así no es. Entonces, está bien, ustedes tienen una unidad de proceso acá, ¿sí? Ustedes tienen la unidad de proceso. Pero en esa unidad de proceso ustedes tienen una unidad de control y van a necesitar una unidad de aritmética lógica. Y todo esto va a tener que estar adosado a una memoria que nosotros llamaríamos principal. Y entre ellas, sí se va a producir un intercambio. Pero para que esto se produzca, nosotros lo que vamos a necesitar es que haya ingresos para que la computadora pueda procesar, ¿sí? Y ahí sí realmente se comporte como nuestro cerebro humano. O sea, lo que se habían equivocado en su momento Proper y Macaulay fue en no colocarle una memoria, ¿sí? Con la cual iba a poder trabajar. Entonces, básicamente, esto que yo dibujé acá, que no es nada más que nuestro cerebro, ese esquema que está arriba dio comienzo a lo que nosotros consideramos como computadoras modernas, ¿sí? O sea, todas nuestras computadoras están basadas en ese tipo de estructura. Se la llama diagrama de los tres bloques o diagrama de von Neumann.
A partir de acá aparece lo que se llaman generaciones de computadores, ¿sí? Si ustedes por ahí leyeron algo de generaciones de computadora, ¿sí? O sea, si nosotros vamos acá y ponemos generaciones de Tengo una duda. computadora. Sí. Ese dijo que hizo un Paint. También se puede, ¿cómo interpretarlo como la diferencia entre una computadora y una calculadora, no? No, yo hasta ahora no te dije nada de eso. Ahora vamos a hablar de eso. Ahora vamos a hablar de eso. Aguantame un cachito que ya hablamos. ¿Sí? Entonces, las generaciones de computadoras, sí, se puede hablar de una quinta generación, de una sexta generación. Yo sí lo que les puedo decir es que a medida que nosotros avanzamos en generación, disminuimos de tamaño, disminuimos la cantidad de fallas también. ¿Sí? Primera generación, tubo de vacío. ¿Qué son los tubos de vacío? Sí, son las válvulas. Válvulas electrónicas. Estas son las válvulas. Las primeras computadoras tenían válvulas, disipaban una gran cantidad de calor. Eso provocaba fallas. ¿Está bien? A las válvulas le siguieron los transistores. A los transistores le siguieron los circuitos integrados. Y a los circuitos integrados los microprocesadores. ¿Sí? O una mayor cantidad de integración. Como ustedes pueden ver, esto provocó en muchos estamentos grandes inconvenientes, porque el peso que tenía una computadora valvular no tenía nada que ver con el peso de una computadora a transistores. Ustedes piensen que todos estos equipamientos estaban en equipos de guerra, principalmente en aviones. ¿Sí? Principalmente en aviones. Y sacar una computadora que pesaba 500 kilos y poner una computadora que ahora pesaba 150, le provocaba grandes problemas a los aviones. Sobre todo porque un avión tiene que estar equilibrado para poder volar. Entonces, bueno, había que rediseñar toda una gran parte del avión para redistribuir los pesos y que el avión quedara equilibrado, por ejemplo. ¿Sí? Ese es uno de los temas básicos que teníamos nosotros con respecto a qué pasaba de una válvula a un transistor. Inclusive cambiaba el tamaño. Lo que antes ocupaba, ¿sí? 3 habitaciones, grande como, ¿sí? 3 salones de la facultad, ahora ocupaba el tamaño de una heladera. Y esa computadora que era una heladera, en la generación actual de computadoras, muy factiblemente ustedes la tengan dentro de un celular. ¿Tá? Así vamos disminuyendo el tamaño. Entonces se llaman generaciones de computadoras. ¿Sí? Entonces la primera generación válvulas, la segunda generación transistores, la tercera generación circuito integrado, ¿sí? La cuarta circuito impreso. ¿Sí? Podemos hablar de esas 4. Después ya eso de inteligencia artificial y todo lo demás, bueno, podríamos hablar. Entonces, vamos a ver un poquito este famoso apunte, qué es lo que estuvimos hablando, ¿no? Todo lo que yo hablé al principio, de Propereker, de Macaulay, de los potenciales evocados que se hablaron la semana pasada, está todo acá. Es todo esto. Este era el esquema básico de Propereker y Macaulay, donde está faltando la memoria, ¿sí? Y en el próximo diagrama lo que aparece es el famoso diagrama de von Neumann, ¿sí? En donde está la unidad de entrada, la unidad de salida, la memoria principal, la unidad aritmética lógica, etcétera, etcétera. Y lo que compone la CPU. Y acá aparecen los atributos de la computadora. Y acá después de esto sí vamos a hablar un poquito de las diferencias que hay. Pregunto. ¿Alguien se acuerda cuáles eran los 4 atributos que tenía una computadora? ¿Son universales? Ajá. Espera que vamos a anotar. Ajá, universal. ¿Sí? Numéricas. Bien.
Automática. Sí, Automática. bien. ¿Y? Secuencial. Secuencial, muy bien. Bárbaro, estos serían los. Secuencial no, secuencial. Ahí está. Bien. Vamos a empezar por numérica. Dice que maneja números, dice. Pero realmente no maneja números. ¿Qué maneja realmente? Porque son circuitos. ¿Qué maneja? Ceros y Sistema unos. numérico. No. Si es un circuito no maneja 0 y 1. Vamos a empezar por ahí. Es un circuito. Perdón, Sistema numérico. electricidad, ¿no? Electricidad es un circuito eléctrico. Una computadora es un conjunto de circuitos. Mete el dedo ahí cuando está conectada y te va a agarrar una patada de novela. ¿Está? ¿Entiendes? Deja, yo me refería a los pulsos de electricidad, por eso dije 0 y 1, pero me confundí. yo. Bueno, pulso de electricidad, pero no son 0 y 1. Son pulsos de electricidad. Ojalá fueran 0 y 1, no nos daría una patada. ¿Está bien? Son pulsos de electricidad. O sea, es un circuito. Un conmutador lo que va a hacer es abrir la llave, cerrar la llave. ¿Pasa corriente no pasa corriente? Eso es lo que entiende. Después sí, hay un granuja matemático que andaba dando vuelta que se llamaba Boole. Ese granuja matemático, que además sabía lógica proposicional, juntó la lógica con la matemática y creó la matemática lógica o álgebra de Boole, en donde aplicando los principios de filosofía de la lógica, si yo tengo dos oraciones verdaderas y las uno con un i, para que sea verdadera la final tienen que ser dos verdaderas. Si tengo una verdadera y una falsa, me va a dar falso. Si tengo una verdadera o una falsa, me va a dar verdadero. Y eso lo metió en matemática. Y creó la matemática lógica. Y lo metieron en un loquero por eso, porque había inventado el principio de la electrónica cuando no había electricidad. ¿Está bien? Esa fue la genialidad de Don Boole. Y ahí sí podemos decir, con tensiones bajas o medias y tensiones altas, que el circuito nosotros lo asemejamos a un 0 y un 1 para poder decir más fácil pasa con un 1 o no pasa corriente con un 0. ¿Está? Entonces decimos 0 y 1. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es numérica. ¿Se entiende? Sí. Bien. ¿Por qué decimos que es secuencial? Bueno, secuencia significa paso a paso. Y si es paso a paso, de ahí sale algo que se llama programa. ¿Y qué es un programa? Y un programa es... Instrucciones. ¿Sí? Instrucciones. ¿Instrucciones así peladas? ¿O tiene una definición? No es un conjunto de pasos a seguir para poder resolver los Resolver un problemas. problema. Un conjunto de pasos ordenados en forma lógica para resolver un problema. Bien, perfecto. Eso es un programa. ¿Y el programa cómo lo podemos representar? Y el programa lo podemos representar de muchas maneras. Lo podemos representar con un algoritmo. Lo podemos representar mediante un diagrama. Lo podemos representar a través de una codificación. Codificación. Cualquiera de los tres es útil. El algoritmo es el más jodido de todos. ¿Por qué? ¿Por qué? Y porque es una secuencia de pasos lógicos para resolver un problema en lenguaje humano. O sea que tengo que entender el idioma que hablo. Si yo no hablo idioma español, no lo voy a entender, porque yo a ustedes se lo estoy explicando en español. Si lo haces en alemán, será en alemán. Por eso se hizo el diagrama de flujo, donde el diagrama de flujo no es nada más ni nada menos que la representación gráfica del algoritmo. Ustedes están viendo Chapin en algoritmos y estructuras de datos, por ejemplo. ¿Está bien? Entonces, eso es un diagrama universal, pero está también el diagrama de flujo lineal, que es más fácil que el Chapin, ¿sí? Y es más parecido a lo que yo hago de algoritmo. También se lo suele llamar flujograma. ¿Está bien? Y la codificación, bueno, esto ya es otro despiole, porque acá tengo que aprender la sintaxis de este nuevo lenguaje que tiene la máquina y a la cual yo se lo tengo que dar. Con lo cual hago una segunda abstracción. O sea que programar es un despelote. ¿Por qué? Y porque primero tengo que entender el problema y tratar de resolverlo en mi mente y tratar de explicarlo con mi lenguaje, algoritmo.
y después tengo que tratar de explicárselo a la computadora en su lenguaje. Codificación. Entonces fíjense que programar no es sencillo, no es para cualquiera. Sobre todo en la época que nosotros estamos viviendo, donde es muy complicado que en una escuela se enseñe a resolver problemas. Porque cada vez se resuelven menos problemas. ¿Está bien? Y resolver un problema significa no resolverlo matemáticamente, que el alumno lo sepa explicar para poder transmitírselo al otro. Eso es lo importante. Cuando yo daba programación en la escuela, no quería que el alumno saliera ingeniero en sistemas. No, para nada. Lo que yo quiero es que mi alumno sepa transmitir cómo resolver ese problema al otro. Si vos podés transmitir cómo resolver el problema al otro, vos le estás haciendo hacer un algoritmo. Después para programar te queda un paso, que es aprender el lenguaje de la máquina, nada más. Resolver problemas todos los días. Desde la persona que te pregunta, ¿cómo hago para llegar a tal lugar? Como cuando vos le decís, mira, vamos a comer un asado en Funes y le explicás a alguien paso a paso cómo tiene que llegar a ese lugar donde vos vas a hacer un asado. Eso es un algoritmo. O cuando vas a sacar el carnet de conducir. A ver, yo vengo acá y pongo sacar carnet de conducir en Rosario. Primero me va a dar todos los requisitos, pero si yo me voy abajo de todo, dice paso 1 de 4, paso 2 de 4, paso 3 de 4, paso 4 de 4. ¿Y qué cuerno es esto? Un algoritmo. Y si voy y pongo receta de comida, ¿qué es esto? Una receta de comida no es nada más ni nada menos que un algoritmo. Es el algoritmo de cómo tengo que preparar la comida. Si yo no logro hacer esta comida, es porque este algoritmo está terriblemente mal. Porque tendría que estar totalmente detallado, paso por paso, para que yo lo pueda resolver. Porque yo no tengo la más remota idea de lo que es un taco mexicano. Sí, son una popular receta. Pero, a ver, ¿me pone los ingredientes? Sí. Para el pico de gallo, ¿cómo hacer? Para comenzar nuestros tacos picamos ajo y cocinamos a fuego muy suave durante 1 minuto. Que no coja color. ¿Qué significa que no tome color? ¿Y a qué le llama fuego suave? Añadimos medio kilo pelado, una vez evaporada. ¿Quién? El agua. ¿Sí? Dejamos cocinar a fuego suave, volvemos a lo mismo. Removemos durante 5 minutos más, para que tenga buen sabor. ¿Y 5 minutos alcanzará para tener buen sabor? ¿Cómo hago para saber que tenga buen sabor? Fíjense que hay controles que yo les voy poniendo al programa, al algoritmo, ¿sí? En donde yo tendría que estar explicando esta comida y que le hiciera cualquiera que no entendiera. A ver, explícale a un japonés cómo hacer una milanesa de carne. ¿Sí? El japonés no conoce la carne. De casualidad que conoce el pescado, que es lo que vive comiendo. Entonces vos le vas a tener que explicar bien qué carne tiene que ser, cómo tiene que estar cortada, cómo poner el huevo, cómo poner el pan rallado, cómo poner las especias, cómo poner el aceite a calentar para poner la milanesa adentro. ¿Sí? Entonces eso mismo no es nada más ni nada menos que un algoritmo. Ustedes lo están viendo, vuelvo a repetir, en algoritmo y estructura de datos. ¿Hasta ahí vamos bien? Y hablando de datos, acá hay algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Datos es distinto a información. Eso lo saben, ¿no? ¿Saben que el dato es distinto a la información? Los datos representan variables de la realidad y la información son los datos que nos sirven a nosotros para poder desarrollar. ¿Cómo? Que la información son, discúlpame porque se entrecortó, no te escuché. Los datos son variables. Sí, eso lo escuché. ¿Y el otro, la información? Información son los datos que nos sirven a nosotros dependiendo de los temas. A ver, me dijiste que la información son los datos, o sea que para vos los datos y la información es lo mismo. ¿Está bien? No. Y sí. No. Y bueno, vos lo dijiste.
Bueno, no sé cómo explicarme bien. Ah, bien, 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 bien. Entonces, vamos a empezar desde lo siguiente. A pesar de que en inglés dato e información es lo mismo, los ingleses suelen usar la palabra information para hablar de las dos. Aunque ellos también usan la palabra data. Sí, he dicho la palabra data. ¿Vieron cuando ustedes dicen, pasame tu data? Bueno, estamos hablando de la palabra data en inglés. Pero information para ellos, en las lecturas, es lo mismo. Entonces confunde. El dato es un elemento primitivo. Piensen ustedes en un pedazo de carbón de piedra. ¿Está bien? Punto. Ahora, si yo quiero extraer un diamante de ese carbón de piedra, lo voy a tener que someter a mucha presión, a mucho calor, durante mucho tiempo. Cuando yo tengo el diamante, después de procesar al dato, obtengo información. Por ejemplo, si yo a ustedes les digo, hoy, 8 de abril, hace 27 grados de temperatura, a ustedes les estoy dando un dato. En cambio, si les digo, tengo un calor que me muero, les estoy dando información. Si yo digo, el equipo A ganó 5-0 al equipo B, estoy dando un dato. En cambio digo, lo pasaron por encima al equipo B, le estoy dando información. Mi edad es información. ¿Por qué? Porque la edad mía varía de acuerdo al tiempo en el cual estoy. Mi edad parte de dos datos, la fecha de nacimiento y la fecha de hoy. ¿Me explico la diferencia entre dato e información? Sí, ¿Está bien? Piensen en el dibujito que habíamos hecho antes. Del lado izquierdo está el input, datos. Yo proceso en el medio, output, salida, información. Dato, naranja. Proceso, exprimo. Salida, jugo de naranja. El tema está que de acuerdo al proceso que yo haga, puedo tener información diferente. Que eso era lo que vos querías decir, Bruno. ¿Sí? Porque, por ejemplo, yo a la manzana puedo meter manzana, proceso de una manera y obtengo jugo de manzana. Pero si la proceso de otra manera, puedo obtener puré de manzana. Y si la proceso de otra manera, puedo tener sidra. Fíjense como un mismo dato, de acuerdo al proceso que haga, obtengo distinta información. Y de ahí puedo hablar de resultado. ¿Y qué es el resultado? Una información útil. Está bien, pero no le quiero mezclar tanto. Entonces, nosotros teniendo en cuenta este tipo de datos básicos que nosotros necesitamos, vamos a poder procesar para obtener la información necesaria para aprobar la materia. ¿Bien? Me salió redondito el discurso. Bien, entonces dijimos secuencial. ¿Por qué? Porque resuelve paso a paso. ¿Y automática por qué? Y facilísimo. Apretaste un botón y lo hace solo. ¿Está bien? Por eso es automática. ¿Y universal por qué? Y universal es muy sencillo. Con la misma computadora, con el mismo hardware, ¿sí? Yo puedo cambiar el software y, por ejemplo, hacer una suma sencilla, o por el otro hacer un cálculo de una trayectoria balística de un misil que voy a tirar, qué sé yo, a Marte. Con la misma computadora, pero con distintos software. Entonces ahí está el porqué del universal. ¿Entendido entonces cuáles son los 4 ítems que tiene, las 4 características que tiene una computadora? Universal, automática, secuencial y numérica. Sí, profe. Sí, profe. Entonces después dice, bueno, flaco, decime otra cosa. ¿Qué diferencia hay entre una compu, un conmutador y una calcu? Sí.
Bueno, primero vamos a ver que una calculadora todos lo conocemos. El problema está en el conmutador. No todos saben lo que es un conmutador. Si yo hablo de conmutador eléctrico, una llave eléctrica. Una llave de luz es un conmutador. Conmuta. Pasa energía, no pasa energía. Conmuta. En ferrocarril, un conmutador puede ser un cambio de vía. Permite cambiar de vía. Conmuta de vía. Pero cuando nosotros hablamos de conmutadores, normalmente hablamos de telefonía. Cuando Graham Bell inventa, y vamos a ponerlo entre comillas, el teléfono, porque realmente no fue Graham Bell, copió la patente, es todo un verso que se terminó de consumir hace poco, ¿sí? Los estadounidenses le dieron a un italiano la patente del teléfono compartida con Graham Bell, porque realmente el tipo la había perdido jugando, todo un lío. Hace poco tiempo que pasó eso, por eso lo comento como para que tengan idea. Cuando se inventó el teléfono en Estados Unidos, ¿sí? El primer teléfono lo tuvo el presidente de los Estados Unidos. Y ese teléfono estaba conectado con el jefe del, ¿cómo es que se llama? El ministro de Economía que tienen ellos. Por supuesto, cuando los otros ministros se enteran, quieren tener un teléfono cada uno. Oh, sorpresa, la mesa del presidente de los Estados Unidos tenía 10 teléfonos porque tenía 10 ministros. O sea, se necesitaba un teléfono y un cable para hablar con cada uno. Aparentemente alguien vio eso y dijo, esto realmente no puede ser. O sea, no puede ser que para cada teléfono haya un cable en específico. Si yo tengo que llamar a 20 teléfonos, voy a necesitar 20 teléfonos. Entonces, una locura. Entonces, a alguien se le ocurrió crear un aparatito muy ingenioso que es el famoso conmutador electrónico. ¿Sí? Un dispositivo que está manejado en esa época generalmente por mujeres, a lo mejor han visto una serie que se llama Las Chicas del Cable, ¿sí? Que está situada en España, es parte de historia real, ¿sí? En donde todos los teléfonos de una zona estaban centralizados en esta centralita telefónica. Vamos a mirar esta que es más interesante. Cuando yo quiero llamar a alguien, giraba una manija, una manivela, mandaba un pulso eléctrico y acá en estas lucecitas que ustedes tienen arriba se encendía una lucecita. La operadora, ahí abajo tiene para escribir, ¿sí? Una línea blanca, tenía que llamar a Mario. Decía, hola Mario, ¿qué necesitas? Hola operadora, ¿me podés comunicar con José? Entonces ella lo que hacía era conectar una de sus clavijas al teléfono que decía José, a la luz que decía José, tenía un conector, conectaba en ese lugar, a José le sonaba la campanilla y decía, hola, operadora, sí, mirá, Mario quiere hablar con vos, José. Entonces en ese momento lo que hacía la operadora era conectarme a mí con José. Se ponían a hablar por teléfono. Bueno, esto generó una gran cantidad de problemas en Estados Unidos, hubo un paro, hubo una matanza de operadoras, etcétera, etcétera. A partir de ahí se establece el tema de los derechos femeninos y todo lo demás. Toda la bola esa viene a partir de justamente el maltrato, el destrato que tuvieron con estas chicas que trabajaban en estas centrales telefónicas. Ojo que en parte también era cierto, porque había realmente gente que se ponía a escuchar las conversaciones de los demás. Piensen ustedes en Estados Unidos, época de ley seca, bueno, unas cuantas cosas, mafiosos que hablaban, o sea, había bastante lío. Bueno, la cuestión es que para terminar el problema dijeron, bueno, esto lo vamos a automatizar, vamos a sacar a la gente, porque la gente molesta. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí lo que se buscó es hacer una central mecánica. Eran unos aparatazos terribles, que acá en Rosario había 4 centrales telefónicas, ¿sí? Inmensas. Estos conmutadores ocupaban habitaciones y habitaciones, tamaño de una heladera gigante, cada uno de ellos, para a lo mejor 10 números. El que trabajaba en una habitación con conmutadores, acá tenemos una habitación, fíjense el tamaño, ¿sí? El sonido y el ruido que había dentro de ese conmutador hacía que se lo considerara como una profesión insalubre.
el 90% de la gente que trabajaba en estos conmutadores, reparándolos, terminaban con problemas de audición, como para que ustedes tengan idea. Tengo varios papás de amigos míos que han trabajado en centrales telefónicas y les digo que el 90% estaba sordo. ¿Sí? Ya están muertos, pero estaban sordos. Bien, y después a alguien se le ocurrió mejorarlo, ¿sí? Y los conmutadores telefónicos modernos, al meterse la electrónica, la podemos reemplazar en un simple teléfono. ¿Está? En un simple teléfono. ¿Estamos de acuerdo? Y bueno, y si habláramos de Internet sería mucho más sencillo que todo esto. Actualmente todo esto se resume a computadoras, switch, routers, ¿sí? Y bueno, todo lo que antes entraba en una habitación de 10 pisos por 50 metros de largo, actualmente entra en una habitación de 4x4. ¿Está? El mismo equipamiento para la misma cantidad de números. Bien. Esto es un conmutador telefónico. Lo único que hace es conmutar líneas, nada más. Entonces, si yo me pongo a ver la computadora, el conmutador y la calculadora, nosotros vamos a decir lo siguiente. Entonces, vamos a agarrar, dijimos que nuestra computadora es automática. Sí. El conmutador es automático, sí. Es automático. Nuestra calculadora es automática, sí. Resuelve apretando los botones. ¿Nuestra computadora es numérica? Sí. ¿Nuestro conmutador es numérico? Sí, es electrónico. ¿Nuestra calculadora es numérica? Sí, es electrónica. ¿Es secuencial? Sí. ¿La computadora? El conmutador sí, porque resuelve paso por paso, no queda mucha duda. ¿Y la calculadora? Idem. Y ahí viene la diferencia. La computadora sirve para todo, como habíamos dicho recién. Pero el conmutador conmuta. En este caso conmuta líneas. ¿Sí? Y la calculadora hace cuentitas. Nada más. ¿Sí? Bien. Eso sería básicamente la diferencia que hay. Y lo que trata de explicarse en ese texto que tienen ustedes. ¿Sí? Que habíamos visto que andaba por acá. Yo no me di cuenta y lo cerré. Ah, no lo cerré, lo tengo acá abajo. Perdón. ¿Sí? Que son los atributos de la computadora y que debajo, ¿sí? Hay una explicación de lo que es un programa, de lo que es dato, de lo que es información. ¿Sí? Todo explicado mucho más ampuloso y las diferencias. Ahora bien, ¿se entendió esto? Yo ahí les hice 3 preguntas. Ustedes después tendrán que razonar un poquito en las preguntas. Entonces, vamos a borrar todo esto. El tema es el siguiente. Antes de terminar, habla de las unidades. ¿Está bien? Y a mí me dice que la unidad que nosotros tenemos en computación es el bit. Y el bit viene de binary digits. Vamos a poner la T minúscula para que vean de dónde sale la palabra bit. O dígito binario. ¿Está? Y esto representa, o bien, esto nos representa un 0 o un 1. El problema está que un 0 y un 1 no me sirve de mucho. Porque no tiene posibilidad. Esperen que me estoy quedando sin batería. Antes que me quede sin batería. Bueno. Ahí está. Entonces, ¿ahora tenemos corriente de vuelta? Sí, tenemos corriente de vuelta. Perfecto. 0, 1.
¿Está? Pero esto mucho no nos sirve. Entonces, cuando estaban tratando de desarrollar la primera computadora, decidieron que uno solo no nos servía. Entonces, decidieron agrupar a estos bits. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Decidieron agruparlo en 8. Y a este conjunto de 8 bits, ¿sí?, lo llamaron byte. Y este byte empieza con 8 ceros, lo que sería para mí un 0 en decimal, o 8 unos, lo que significa a mí un 255 en decimal. Ustedes esto lo tienen que estar viendo en práctica, ¿sí? Cuando están viendo binarios, están viendo cómo pasar. A los binarios al decimal, si yo lo divido por divisiones enteras sucesivas de 2, yo obtengo el binario. Y esto es muy importante, porque si ustedes se fijan, por ejemplo, cuando ustedes ponen la tecla Alt y ponen 92, aparece la barra invertida, o cuando ponen Alt 64 aparece la arroba, o cuando ponen Alt 160 aparece la A con tilde. ¿Qué significa esto? Bueno, vamos a tomar como ejemplo el Alt 160. ¿Sí? Si yo a 160 lo divido por 2, me da 80, donde tengo un resto igual a 0. Si a 80 ahora lo divido por 2, me da 40, y el resto me da 0. Si a 40 lo divido por 2, me da 20, y el resto me da 0. Si a 20 lo divido por 2, me da 10, y el resto me da 0. Si a 10 lo divido por 2, me da 5, y el resto me da 0. Si a 5 lo divido por 2, me da 2, y el resto me da 1. Si a 2 lo divido por 2, me da 1, y el resto me da 0. Entonces, si ustedes vieron cómo hacer el pasaje de decimal a binario, saben muy bien que si ustedes toman el último resultado y después leen los restos de manera ascendente, ustedes van a obtener un número binario que representa ese 160. O sea, ustedes van a tener, dicho de otra manera, que 160 es igual a 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0. ¿Faltó uno? Ahí está, 4, 0, sí, perfecto. Entonces, esto en decimal es lo mismo que esto en binario. ¿Y qué me da esto? Y lo que me da esto es lo que se llama Código Americano Estándar de Intercambio de Información, o American Standard Code for Interchange Information. Sí, que ustedes lo conocen. Están cansados de hacer eso. Si no saben esto, no saben computación. El famoso código ASCII, que a pesar de haber sido inventado allá lejos y hace tiempo, en la prehistoria de la computación, lo seguimos usando por compatibilidad. A pesar de que nuestras computadoras pueden ser de 64 bits, de 32 bits, de 16 bits, ¿sí? Esto siempre se va a seguir usando porque es la forma de representar cada uno de todos los caracteres que están disponibles. Esto se llama código ASCII. Tan fácil como eso. Pero nosotros el código binario, perdón, los números binarios, el byte, mucho no lo usamos. Usamos, ¿sí?, los múltiplos, que son el kilobyte, el megabyte, el gigabyte, el terabyte, el petabyte, el exabyte, donde un kilobyte son 1024 bytes, un megabyte son 1024 kilobytes, un gigabyte son 1024 megabytes, un terabyte son 1024 gigabytes, un petabyte son 1024 terabytes y un exabyte son 1024 petabytes. Aunque ustedes no lo crean, estos mismos múltiplos los tiene la unidad de longitud.
Porque nosotros si en vez de poner kilobyte ponemos kilómetro, es lo mismo. Megámetro, gigámetro, terámetro, petámetro, hexámetro. Lo que pasa es que nosotros no usamos eso en medida. ¿Por qué? Porque cuando las medidas son muy largas las distancias, por ejemplo una distancia de una estrella, hablamos de años luz, no hablamos de petámetros, hexámetros, no. Pues son números tan grandes, que escapan a nuestra mente, escapan a nuestros ojos. ¿Está? Entonces por eso es que nosotros hablamos de esta manera, ¿sí? Con estas unidades. Ustedes piensen que cuando todo esto empezó ahí en el 92, yo con una computadora, tener 2 megas de memoria RAM era la panacea, ¿sí? Y tener un disco de 40 megas era tocar el cielo con las manos. Ustedes actualmente, si no tienen una máquina con 16 GB de RAM y un disco rígido de 1 tera, y no son nada, ¿sí? Ya cuando tienen 8 GB, dicen, uy, ¿cuánto que tengo? Y no tiene nada, ¿sí? Ustedes piensen que un sistema operativo completo, un procesador de palabras y un antivirus entraba en un disco de 5 1/4, perdón, de un disco de, sí, bien digo, de 5 1/4, que tenía 1 MB. O un disco de 3,5, de 1,44. ¿Está bien? Un 44 megas. A ver, si yo tengo una foto de 3 megas, necesito 3 disquetes. Por eso se dejaron de usar. ¿Ya? Entonces, fíjense que no pasó tanto, porque estamos hablando del año 92. Son 20 años, casi 20 años, 19 años. En 19 años, todo lo que vos conocías de computación cambió todo. Los medios de almacenamiento se llenaban, vos decías 40 megas, ¿cuándo voy a llenar el disco rígido? Y 40 megas lo llena con 5 fotos de alta definición. Ustedes piensen lo que deben de ser las baterías de discos que están duplicados, triplicados, quintuplicados para poder almacenar los mails que nosotros manejamos Google o los documentos de Drive. Debe ser impresionante. ¿Está? Y nosotros estamos hablando, o sea, cuando uno toma bibliografía actualmente, ya no hablan más de teras, hablan de petas y de hexas. O sea, porque la gran cantidad de información que se maneja actualmente y de datos es tal que ya no podemos hablar de megas, ni de gigas, ni de teras. ¿Está? ¿No? Bien. Bueno, hasta acá está la unidad número 1. Bien. Vamos a dejar de compartir. ¿Dudas, preguntas, consultas? De esto que estuvimos hablando justamente. Ahora les dejo un poquito para que charlen ustedes, porque si no, ya me hablé todo. Y entre la lectura y lo que explicó usted, profe, Bruno, no te escucho. Discúlpame, pero salió muy entrecortado. lo que le estaba diciendo, profe, es que entre la lectura y lo que explicó usted, por lo menos yo lo estoy entendiendo. Ah, bien. Gracias. No, discúlpame, pero no te entendía bien, no se escuchaba bien. Ustedes me escuchan bien a mí, ¿no? Sí, profe, sí. Sí, profe, se te escucha bien. Bien, sí, esta es una lectura, a ver, con nivel de dificultad de 1 a 10, 3, 2 ponele, ¿tá? O sea, ya se va a empezar a complicar, ¿tá? Entonces, actividades para la semana que viene. Tratar de contestar esas 3 preguntas que hay, ¿sí? A mí no tiene fecha de entrega. Yo digo siempre cuanto antes mejor. ¿Por qué? Porque la semana que viene yo les voy a liberar el cuestionario. Y el cuestionario tiene 10 preguntas. No es por tiempo, pero bueno, te va a gustar contestarlo bien. La idea es que si ustedes contestan las preguntas y leyeron la lectura y escucharon esta conversación, les va a ser muy sencillo responderla, porque las preguntas están hechas al estilo de cómo ustedes van a tener los parciales. ¿Está? Por eso así yo ya los voy entrenando de entrada. Fíjense que ya estaríamos en la tercera clase y ya estarían respondiendo cosas como si estuvieran en un parcial. ¿Sí? No tienen nota, mejor dicho, les va a dar una nota, pero yo esa nota no la tengo en cuenta, la idea es que ustedes empiecen a responder. ¿Está? Entonces acá la idea es que ustedes vayan entregando los trabajos prácticos, vayan viendo, vayan pensando, porque el trabajo práctico tiene una pregunta capciosa. ¿Sí? Hay una pregunta capciosa que tiene que ver con esto de las calculadoras y todo lo demás. Yo le agregué algo más como para que ustedes lo vean, ¿sí?
Después hay la última también, es una pregunta que tiene trampa. Entonces la idea es que más o menos ustedes la puedan responder. Si ustedes la responden, yo la semana que viene hacemos un resumen también de las respuestas, cómo tendrían que haber sido, cómo fueron, y bueno, seguimos con la lectura número 2. Para la lectura número 2, le digo que no la lean, hagan lo siguiente, miren. Ustedes cuando vengan acá, después de la clase 2, se van a encontrar con que dice clase 4, parte A, lectura 2. Y ahí se van a abrir de la lectura 2 un video. Vean el video que hice yo. Es un video cortito, tiene 8 minutos. Mírenlo en vez de leer la lectura, porque por ahí se les va a empezar a complicar el tema de la lectura, ¿sí? Porque acá ya viene un poquitito más pesadita la cosa, ¿sí? Acá ya viene un poquitito más pesadita. Entonces, como viene más pesadita, en vez de leer la lectura, vean el video y después leemos juntos la lectura y explicamos las cosas que no se entienden. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto, gente. Entonces, pasen un buen fin de semana y bueno, si Dios quiere, nos veremos el jueves de la semana que viene. Gracias, profe. Siempre igualmente. tengan en Muchas cuenta, gracias, igualmente. siempre tengan en cuenta que si yo no llego a dar clase, les voy a avisar de alguna manera. ¿Está? O sea, va a salir un mail genérico avisando que no hay clase o algo por el estilo. Les digo porque vieron que empezaron a hacer paro los de SIDUT y todo lo demás. Yo normalmente no hago paro, ¿está? Pero como vengo con mi papá medio averiado, y mi mamá murió hace poquito, entonces estamos con ciertos problemas. Entonces, como esto es el día a día, yo no sé mañana qué me va a pasar, entonces estoy medio tecleando, pero por cualquier cosa. Yo eso se los aviso para que se enteren. O si no, de alguna manera me voy a comunicar con ustedes. ¿Estamos de acuerdo, gente? Yo ahora dentro de un ratito subo este video como el video anterior. Está la lista de videos para que ustedes la puedan ver tranquilamente. ¿Está? Listo, profe. Bueno, profe. Gracias. Chao, buen fin de. Chao, Chao, profe. hasta luego. Chao, chao. Hasta luego. Profe, yo te quería hacer una consulta, Decime, Franco. pero no está relacionado con lo de recién de la clase. Yo no estoy en el campus virtual, quería saber si me podías dar la clave para Bueno, entrar. hacé sencillo, Franco. Mandame por favor a mi mail, porque quiero ver por qué no te llegó la clave. Si es porque no tengo tu mail, si es porque tu mail está mal, porque yo cuando mandé las conexiones al Zoom, ¿sí? Sí. Mandé la clave. Entonces, mandame tu mail, así ya me queda registrado, yo verifico que sea tu mail que esté bien escrito y te mando la clave con el mail que vos me mandaste para saber que te llegó seguro. Y te voy a pedir, por favor, que me lo respondas que lo recibiste. ¿Ya? Sí, sí. ¿Te mando el mail por acá por el chat o No, vos no, me no, decís no, tu no, mail no, y me te mandas mando en a el tu mail correo? diciéndome que vos no podés entrar. Acordate, mirá, ¿para qué me voy al chat? Al mail mío, este mail es arc.mariobresano.com.ar. Bueno, en minúscula. Sí, todo con minúsculas, yo lo Ah, puse bueno, todo bueno. con mayúsculas. Nada, no pasa nada. Nicolás, vos me estás preguntando dónde están las clases. Mirá, Nicolás, las clases las tenés en el aula virtual, ¿sí? Si vos venís acá, fíjate, ¿estás viendo el aula virtual acá? Fíjate que dice playlist de video de clases dictadas, Nicolás. Si te metes ahí y buscas la clase 110, ves que dice teoría, se pone pinta en azul. Ahí vas a tener el acceso al playlist de todas las clases de la 110. Acá está la única clase que dimos, que fue la de la semana del 25 de marzo, que después vino Semana Santa y por eso no hubo clase. ¿Estamos, Nicolás? Claro, gracias, profe. De nada. Así que ahora dentro de un ratito la subo. Cuando la grabo, la subo. Chao, profe, hasta la próxima. Chao, nos vemos. Chao, profe.